Bueno, hasta ayer ya hemos avanzado bastante sobre el tema del manejo del CICIN web. Un poco lo que vamos a recordar a solicitud de algunos estudiantes que que han solicitado es hacer un repaso respecto al manejo del recurso, de cómo se maneja el presupuesto a nivel del CICIN web. No nos olvidemos que, bueno, todo proyecto está relacionado con el presupuesto que se asigna a ese mencionado proyecto para su correspondiente ejecución. En ese sentido, el presupuesto es una de las partes más esenciales de cualquier institución y por tanto de cualquier proyecto a ser ejecutado, ¿no? Nuevamente haremos un pequeño repaso sobre cómo se maneja el tema de los recursos, ¿ya? En el sitio web, ¿no? El tema de los recursos se maneja todo lo que es en el módulo presupuesto plurianual, ¿no? En el módulo presupuesto plurianual se maneja de dónde vienen los recursos, a dónde vamos a destinar los recursos. Normalmente en las instituciones públicas los recursos que se asignan, sobre todo en las gobernaciones y las alcaldías, son por los techos presupuestarios, ya sean por regalías, ya sean por IDH, en el caso de los municipios es con participación tributaria, en el caso de también en los municipios, en las gobernaciones, es en el caso de recursos propios, en otras instituciones también puede ser también recursos propios, en el nivel central, en el caso de de los ministerios son recursos TGN, ¿no? En el caso de las gobernaciones se complementa con un fondo de compensación y el tema de los recursos por el impuesto específico a los hidrocarburos y derivados, ¿no? Entonces, todo ese recursos es cargado a través del Ministerio de Economía y del Ministerio de Planificación, del PIFE, en las instituciones públicas. Y nosotros lo que tenemos que hacer es hacer seleccionar o hacer una selección de qué proyectos, qué programas, qué proyectos o qué actividades de funcionamiento van a tener qué fuentes de financiamiento, qué organismos de financiador, ¿no? Entonces, eso es lo que normalmente se maneja en el sistema, en el SIM web. Ahora, hay un punto importante, ¿no? Hay recursos que son transferidos por otras instituciones en base a convenios interrelativos o interinstitucionales. Cuando una otra institución, por así decirlo, si yo soy de una alcaldía X, tengo un convenio con otra institución, por así decirlo, el FONADIN o la UPRE, digamos, ¿no? La UPRE pertenece al Ministerio de la Presidencia. Entonces, el Ministerio de la Presidencia, a través de la UPRE, te va a transferir los recursos, te va a registrar los recursos en tu presupuesto. Y ese presupuesto vos lo tienes que asignar al proyecto correspondiente, ¿no? Un ejemplo, aquí, por ejemplo, yo tengo, si ustedes ven la pantalla, yo tengo que el Ministerio de la Presidencia me está asignando 6.946.000 bolivianos para proyectos que lo voy a ejecutar con la UPE, ¿no? Estos recursos yo tengo que asignarlos a los proyectos de inversión. ¿Y cómo se lo asigna? Se hace un clic, ¿no? Se selecciona, una vez haciendo clic, una vez entrando a recursos, se hace clic en la fila donde está el recurso correspondiente, se hace clic y automáticamente aparece en la parte inferior, ¿no? ¿Cómo voy a distribuir estos recursos? Si es para un proyecto de inversión pública, yo necesariamente tendría que seleccionar en la lista que se despliega inversión pública y colocar todos los recursos
que se van a destinar para un proyecto de inversión específico, ¿no? Entonces, de esa forma es que se asignan recursos a inversión pública, ¿no? Esa es la parte de recursos. Ahora, en la parte de gasto, ¿cómo, cómo seleccionamos a qué proyecto a qué proyecto va a estar destinado esos recursos, ¿no? En este caso, ayer les he explicado un poco, ¿no? Que para hacer en el anteproyecto de presupuesto, eh, cómo se hace la distribución de los diferentes recursos, normalmente las instituciones manejan ciertas matrices o manejan ciertas herramientas que pueden ser en Excel o tal vez en otras herramientas que pueden estar utilizando herramientas propias de cada institución. Normalmente se hacen unas plantillas en Excel, ¿no? Esas plantillas en Excel, por ejemplo, ¿ya? Es esta plantilla en Excel, ¿no? Donde tenemos todo, donde definimos en nuestro anteproyecto de presupuesto, en el POA que se está generando, que se va a aprobar, todos los proyectos que van a estar inscritos en el presupuesto, todos por así decir, las transferencias o los gastos obligatorios, todos los programas, todas las actividades de funcionamiento, por un lado. Por otro lado, tenemos de dónde están viniendo las diferentes fuentes de financiamiento, ¿no? Se dictó por techos presupuestarios, nos mandan el Ministerio de Economía, entonces definimos qué techos presupuestarios nos van a dar. Luego, recursos propios y recursos externos. Estos recursos por techos presupuestarios, el Ministerio directamente nos carga los recursos. Ahora, si son recursos externos, lo que tenemos que hacer es solicitar al ministerio que nos va a transferir los recursos, que nos asignen, que nos registren, ¿no? Y si son recursos propios, ¿no? Nosotros tenemos que solicitar al BIFE que nos los registren los recursos propios, ¿no? Eso es normalmente lo que se hace, ¿no? Pero, bueno, una vez que definimos los proyectos, ayer estábamos viendo el tema de este proyecto Camino Cofical Chaya, que le hemos asignado con la fuente 41.116, 350.000 bolivianos, ¿no? Y definimos así por fuente y organismo la asignación de los recursos, por un lado, a lo que al Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo le interesa sobre todo es la inversión pública. Y también el tema de las transferencias de capital. También un poco les he explicado que cuando nosotros, de la misma forma, ¿no? Si a nosotros nos transfieren los recursos, puede ser al revés, que nosotros tengamos que transferir recursos a alguna institución, a alguna otra institución, ya sea de nivel central o municipio, ¿no? De acuerdo a un convenio. En ese sentido, también tenemos que registrar ese recurso para que la otra institución reciba los recursos y lo pueda registrar en el SISIN web, ¿no? Bueno, esa parte se lo realiza de esta forma, ¿no? A ver, vamos a hacerlo. Nuevamente vamos al SISIN web, ¿ya? Entonces, como recursos sabemos que tenemos que destinar a inversión pública, pero también podemos asignarlo a transferencias, ¿no? En este caso yo he transferido en, yo he transferido con con la 2220 para, para un proyecto que es, en este caso, por así decir, por ejemplo, es para que lo ejecute EMAGUA a través de un convenio que hemos firmado. Entonces se genera qué monto vamos a transferir. En este caso son 5.157.000 bolivianos. Entonces agarramos y decimos nosotros, seleccionamos y decimos que vamos a transferir
a la partida 700, ¿no? En la partida 700, nosotros, una vez que se habilita la transferencia, colocamos el monto correspondiente. En esta pestañita que es amarilla, nosotros decimos a quién le vamos a transferir, ¿no? Si quisiéramos transferir a más entidades públicas, tenemos que agarrar y buscar la entidad pública que vamos a transferir. Por ejemplo, podría ser un municipio, digamos, de Cochabamba. Podría ser el municipio autónomo municipal de Cochabamba, digamos, ¿no? Entonces, si yo tuviera un convenio para transferir al municipio de Cochabamba, que el municipio lo va a ejecutar el proyecto, ¿no? Y nuestra contraparte sería, por así decirlo, 1.000.000 de bolivianos. Yo tendría que colocar 1.000.000 de bolivianos en esta parte del sistema. Lo guardo y automáticamente ese 1.000.000 de bolivianos que yo estoy colocando en temas de transferencias, en el municipio va a aparecer como recursos. Y esos recursos lo van a inscribir al proyecto correspondiente, ¿no? De esa forma es que se hacen las transferencias, se registran las transferencias interinstitucionales. Ahora también hay un caso especial, en el caso del FPS, ¿no? Las transferencias del FPS son por sus convenios, por los convenios que tiene. Bueno, de acuerdo a los convenios que maneja sobre todo el FPS, los recursos, el proyecto está inscrito en la institución, de acuerdo a la competencia, ¿no? Se inscribe en la institución beneficiaria, en este caso, podría ser la gobernación, podría ser las alcaldías, sobre todo, con eso normalmente trabaja el FPS. El FPS registra como proyecto de inversión pública en la entidad, ¿no? Pero nosotros tenemos que hacer se llama un bypass, ¿no? Le transferimos al municipio, viene al FPS y el FPS nos los inscribe en el proyecto. De esa forma se genera, se registra en el FPS. ¿Cómo se registra en el FPS? Agarramos igualmente, si seleccionamos la fuente y organismo de la cual va a estar inscrito o vamos a asignar recursos, seleccionamos como transferencias transferencia cofinanciamiento de fondos FPS. Entonces, al seleccionar de esta forma, el FPS va a recoger nuestros recursos y lo va a transferir nuevamente a la institución, al proyecto correspondiente, ¿no? Esa es la peculiaridad del FPS, llega a ser tipo transferencia interinstitucional, pero con esa característica, ¿no? Que tiene sus convenios del FPS, ¿no? No, entonces, de esta forma se manejan los recursos. Ahora, también hemos visto sobre el tema de cómo se inscribe estos recursos que hemos destinado a inversión pública a los proyectos correspondientes, a los proyectos que corresponden. En este caso, por ejemplo, de este proyecto Confitar Chaya, lo que estamos viendo, ¿no? Una vez que ya definimos con qué fuente y organismo le vamos a asignar, entonces agarramos y decimos programación presupuestaria, primero clasificadores, ¿no? Vamos al tema de presupuesto plurianual, colocamos clasificadores y buscamos el proyecto. Confitar. Confitar, ¿no? Llenamos los datos que nos mencionan, el tema del clasificador sectorial, el tema de la categoría programática, dirección administrativa, unidad ejecutora de la cual vamos a inscribir en la institución, una institución, alcaldía, municipio, de alcaldía, gobernación o incluso los ministerios tienen unidades administrativas y unidades ejecutoras, direcciones administrativas y unidades ejecutoras. Entonces, van diferenciándose.
Entonces nosotros tenemos que inscribirlo, el proyecto, en la dirección administrativa y unidad ejecutora que lo va a ejecutar el proyecto en nuestra entidad, ¿no? Eso como lo sacamos de acuerdo a la estructura que tiene la entidad, al organigrama, ¿no? Ahora, el clasificador sectorial lo tenemos que sacar de las directrices presupuestarias, de las directrices y clasificadores presupuestarios. Va a depender mucho a qué sector corresponde nuestro proyecto. En este caso es un estudio para un camino, entonces va a estar en el sector de transporte. Si fuera de salud, por ejemplo, sería en el sector salud. Si fuera turismo, sería en el sector turismo. Va cambiando, va a depender del tipo de proyecto que se está asignando. Y también seleccionando el tipo de proyecto, también va a depender mucho la categoría programática con la que se va a inscribir. No, bueno, hay un tema más muy importante sobre el tema de la categoría programática, ¿no? Eh, una categoría programática ya sea de un programa, un proyecto, una actividad de funcionamiento, siempre tiene tres componentes una categoría programática, para que ustedes tengan conocimiento. Es el programa, proyecto y actividad, ¿no? Hacer un proyecto de inversión pública, ¿no? En el código del programa va a depender del sector que se va a que corresponde al proyecto en el código del programa. En el código del proyecto viene a ser el código SISIN del proyecto. Esa es la diferencia con anteriores gestiones. Anteriores gestiones se colocaba números correlativos. Desde la gestión 2019, si no me equivoco, ya se ha adoptado que se tenga que colocarlo el código SISIN del proyecto. Entonces, de esa forma se hace un mejor control. Una vez que colocamos el tema de los clasificadores, colocamos la finalidad y función, ¿no? Y la finalidad y función, ¿no? También se saca de los clasificadores presupuestarios. Eh, Va a depender también del tema mucho del tipo de proyecto que estamos ejecutando, que vamos a ejecutar, y el plan de desarrollo económico social, lo mismo de los clasificadores presupuestarios, tenemos que buscar a cuál de los pilares, metas, resultados y acciones del plan de desarrollo económico social se articula nuestro proyecto, ¿no? Eso es un poco más tedioso, pero bueno, tenemos que ver a dónde más o menos se va a articular. Luego, una vez se llena toda esa información, se llena el tema del catálogo de proyecto. Catálogo de proyecto, ayer les he explicado que es el tema, bueno, el tema del catálogo de proyecto significa que lo que nosotros estemos inscribiendo como un proyecto, ya sea en el anteproyecto de presupuesto o en el tema de una modificación presupuestaria, a través de una modificación presupuestaria, ¿no? Esos datos se replique al SISIN web, al SIGEP, ¿no? Entonces, la información del SISIN se va a replicar al SIGEP, ¿no? Eh, de esa forma es la que esos dos sistemas se unen, ¿no? Porque son sistemas totalmente diferentes, ¿no? Ahora, eso sería en el tema del proyecto. Una cosa muy importante, por si acaso, es que el SISIN Web es correlativo. Si vos tienes que llenar los datos iniciales, si vos no llenas adecuadamente los datos iniciales, no puedes proseguir en los siguientes pasos. Tiene esos controles el sistema, el SISIN Web, por si acaso, ¿no? Ahora, una vez que hemos llenado los clasificadores, tenemos que llenar las partidas presupuestarias que va a tener el proyecto, ¿no? En base bueno, tenemos que asignarle, en todo caso, bueno,
estoy teniendo problemitas con este proyecto, precisamente que controla el costo total del proyecto. Vamos a echar a otro proyecto para que sea más amplio más amplio el tema de seleccionar un proyecto que no tenga. Lo que pasa es lo siguiente, también hay que tener muy en cuenta, estudiantes, es sale estos mensajes precisamente porque el sistema controla el costo total del proyecto. Nosotros no podemos excedernos en el costo total del proyecto o no podemos programar el costo total del proyecto, ¿no? O sea, no podemos programar, no, o sea, primero, el costo total del proyecto tiene que estar programado en su totalidad, ¿no? Ese es lo que nos controla el sistema. Si no está programado el total, entonces no nos deja utilizar. En este momento estoy teniendo algunos problemas con algunos proyectos, precisamente porque son plurianuales o porque no está registrado todo el presupuesto, ¿no? Vamos a entrar a otro. Estamos teniendo un problemita aquí. El sistema está teniendo algún fallo, están haciendo algunos ajustes al sistema. Les comentaré que están haciendo algunos ajustes, sobre todo al tema del seguimiento del SysIn Web. Van a implementar nuevos módulos, están habiendo unas capacitaciones a través del SysIn Web, pero voy a tratar de verlo en otra gestión. De otra gestión vamos a ver, ¿no? Entonces, para la programación, la asignación de recursos al proyecto correspondiente, lo que nosotros primero tenemos que verlo es a qué municipio va a estar relacionado el proyecto. En este caso, organización. ¿No? Entonces, tenemos este proyecto que es multimunicipal, ¿ya? La programación presupuestaria tiene asignado, bueno, en este caso, con una fuente 2220, 1.320.000 bolivianos, y con recursos externos, con la 87.200, con la 87.230, 3 millones de bolivianos. Entonces, ya hemos asignado el presupuesto a este proyecto y lo que corresponde es asignar las partidas presupuestarias. ¿Cómo salimos las partidas presupuestarias? Tenemos que asignar cada una de las partidas presupuestarias que nos están mandando, bueno, que nos han solicitado la inscripción. Ojo en esta parte de la asignación de las partidas presupuestarias, ¿no? Tenemos que guiarnos sobre todo a lo que son los clasificadores presupuestarios y las directrices clasificadores presupuestarios. Hay una parte, ¿no? En el anexo 5, de acuerdo a lo que les he mostrado el otro día, ¿no? Existe partidas presupuestarias que solamente pueden ser asignadas a proyectos de inversión, ya sean capitalizables y no capitalizables, ¿no? No puedo yo asignar a proyectos capitalizables ciertas partidas, o al revés, ¿no? A proyectos no capitalizados ciertas partidas. Son determinadas esas partidas que se pueden usar, ¿no? En este caso, este proyecto, ¿no? Tiene asignaciones con personal eventual, tiene asignaciones con el tema de
grupo 200, servicios, el tema de los servicios, tiene con el grupo 300 el tema de los insumos y materiales, ¿no? Incluso podemos colocar el grupo 400 para compra de equipos, sobre todo de equipos o activos fijos, ¿no? Igualmente puede tener un proyecto de inversión pública este tipo cuando es por administración directa, ¿no? Y cuando es por administración delegada, normalmente son las partidas eh, de comisión de construcción, de supervisión, ¿no? En este caso es un proyecto por administración directa y tiene todas estas partidas, ¿ya? Entonces, de esa forma se asignan los recursos correspondientes. Ahora, también uno de los pasos importantes en el tema de una vez que se asignan los recursos y las partidas correspondientes a un proyecto, es la validación, ¿no? Es importante que nosotros hagamos la validación correspondiente antes del cierre del presupuesto, ¿no? Eh, por ejemplo, tenemos reportes donde, donde podemos revisar el tema el tema de cada uno de los proyectos, qué partidas hemos inscrito, qué partidas, con qué fuente de organismo, a qué proyectos. ¿Por qué es importante esta validación? Porque si nosotros nos equivocamos al momento de registrar las partidas presupuestarias o nos equivocamos al asignar con otra fuente los proyectos, ¿no? Cuando lo cerremos el presupuesto, cuando cerremos ya todo el proceso de formulación del presupuesto, ¿no? Esa información ya se va a replicar en el SIGEP y va a estar ya inscrito en el SIGEP, ¿no? Para el próximo año. Y si están escritas mal las partidas, vamos a tener que hacer modificaciones presupuestarias que eso que nos toma tiempo y bueno, tiempo e impide la ejecución normal del proyecto. Por eso es importante que nosotros hagamos un buen control de los datos que estamos registrando. Normalmente este control se lo hace entre dos personas sobre todo, donde uno va verificando qué partidas son, con qué fuentes de organismos, en base a la matriz que les he mostrado anteriormente, en base a la documentación que tienen los proyectos, se va verificando cada uno de ellos, ¿no? Ahora, una vez verificado lo que corresponde, ¿no? Por ejemplo, es revisión de la asignación de recursos en este reporte, ¿no? Vamos a mostrarlo nuevamente. Es este reporte, ¿no? Aquí tenemos con todos los proyectos que están inscritos, con qué fuentes de organismos, ¿no? Cuál es el código SISIN, ¿no? También tenemos el tema del código SISIN, el techo presupuestario, tenemos el proyecto, la programación, ¿no? Toda la información tenemos que ir viendo que esté correctamente bien. Una vez que ya se revisa en detalle todo esto, lo que corresponde es el cesar el presupuesto. Y lo que normalmente se hace es cierre presupuestario, lo que vamos en el módulo presupuesto anual, seleccionamos cierre presupuestario. En esta parte de las opciones despliega un formulario, ¿no? Ya está, bueno, ya está llenado en este caso de la gobernación. Sale este formulario y te dice cuánto de tu presupuesto estás inscribiendo como inversión pública, ¿no? Con qué ley departamental está aprobando tu presupuesto anual,
¿no? Y algunas observaciones que vos puedes hacerlo, ¿no? Si estás teniendo algún problema, si has tenido algunos datos faltantes sobre todo de las transferencias interinstitucionales, ¿no? Entonces, se llena toda esa información, se saca el reporte, se hace firmar con la MAE y eso se remite al Ministerio de Planificación, específicamente al DIFE, con toda la información correspondiente, con informe legal, con informe técnico, con la normativa de resolución de aprobación, los dictámenes de todos los proyectos y este dictamen de cierre y los reportes que saca el sistema, ¿no? O sea, son varios reportes que puedes desplegar en el sistema. Por ejemplo, este reporte donde te dice el certificado, ¿no? Vamos a mostrar el certificado. Ese es el certificado, ese es el dictamen de aprobación del anteproyecto de presupuesto, ¿no? Este es, por ejemplo, de 2021, puedes sacar también de 2022, no hay problema. Entonces te dice dictamen de aprobación del anteproyecto de inversión 2021, de la entidad correspondiente, la fecha de cuando hemos sacado la certificación, aquí son los justificativos, aquí están los respaldos, qué ley departamental, qué ley departamental se ha aprobado, y cuánto de los recursos se están destinando a inversión pública. En este caso son 44 millones. Incluso te sale con qué fuente y organismo se ha aprobado tu anteproyecto tu anteproyecto de inversión pública, ¿no? En este caso, por ejemplo, con regalías, 34 millones de bolivianos, con la 41.111 que nos han transferido en algún momento el Ministerio de Rural y Tierras, de Desarrollo Productivo y Tierras, 3 millones de bolivianos, con fondo externo, 800.000 bolivianos, fondo nación, 1.800.000 bolivianos y externos, otros externos serían 3.900.000. Entonces, esa es la suma, ¿no? Y este monto nos tiene que cuadrar con la documentación que nos han mandado, ¿no? Esto se hace firmar correspondientemente, se hace firmar con las autoridades, con la MAE, la que tiene que firmar este dictamen de cierre. Una vez que se tenga este dictamen, como les dije, se manda con toda la documentación, ¿no? De la misma forma, podemos sacar otro tipo de reportes, por ejemplo, reporte de catálogos de proyecto 2021. Entonces, este reporte de catálogos es el mismo. Aquí está, ¿no? Este es el reporte de todos los proyectos que se han inscrito, ¿no? Aquí tenemos el código CICIN de todos los proyectos que se han inscrito, la categoría programática, el programa en todo caso, la dirección administrativa y unidad ejecutora la que hemos registrado, ¿no? El nombre del proyecto, qué proyecto es, si es capitalizable, qué tipo de proyecto es, si es capitalizable o no capitalizable, en qué etapa del proyecto está registrado. Algunos son, por ejemplo, algunos son en la etapa de ejecución y otros en la etapa de LPP, como estudio técnico de preinversión, ¿no? El código sectorial, el sector, código de fin-fun, finalidad y función, etcétera, etcétera. Y como podrán ver, son toda la información que nosotros hemos registrado en el sistema, ¿no? Y es a nivel de resumen. Ahora, estos reportes están antes del cierre del proyecto. Igualmente podemos hacer revisión de toda la información, ¿no? Nuevamente, toda esta información tiene que ser lo más real posible, lo más exacto, ¿no?
tratemos de que no equivocarnos en esta información, porque luego cambiarlo es todo un trámite correspondiente. Entonces, de esta forma es la que se cierra el anteproyecto de presupuesto de cualquier gestión, ¿no? Ahora también podemos decir qué proyectos hemos solicitado catálogos, ¿no? Ahora, en 2022, por ejemplo, está buscando el proyecto de staff que hemos colocado como dato. Pero de esa forma es la que se cierra el presupuesto, ¿no? Como se ha mencionado. Hasta aquí es el tema de todo lo que es el anteproyecto de presupuesto, cómo se llenan los proyectos, cómo se llenan los recursos, cómo se llenan los clasificadores, toda la información, ¿no? Ahora, eso es como anteproyecto de presupuesto. Cuando hacemos el tema de las modificaciones presupuestarias, ya es otra fase, ¿no? Se supone que en cualquier institución hay dos momentos en la que se registre un proyecto. Primero, como anteproyecto de presupuesto y otra como modificación presupuestaria. Cuando es anteproyecto de presupuesto, entra el total del presupuesto, ¿no? Por así decirlo, el servicio de la deuda, se ingresa, se aprueba el tema de los programas, proyectos, actividades de funcionamiento, es decir, el total del presupuesto de la institución. Cuando hacemos modificaciones presupuestarias, se puede inscribir 1, 2, 3, 4, 5 proyectos en uno o un proyecto individual. En las alcaldías normalmente lo llaman los reformulados, ¿no? Bueno, en las gobernaciones no hay tantos reformulados, pero sí se inscribe a través de modificaciones presupuestarias, ¿no? Pero de todas formas son números más, son proyectos o cantidad de proyectos menores que se registran en estas modificaciones presupuestarias. Lo mismo, el procedimiento es lo mismo, ¿no? Lo primero que se hace es registro del proyecto, luego se sacan los dictámenes, como ya les he explicado anteriormente, luego de los dictámenes, la única diferencia aquí es el tema de los recursos, ¿no? El tema de los recursos. Aquí sí existe una diferencia sustancial. Cuando agarramos y decimos, ¿no? Hemos creado un proyecto de inversión pública, o estamos creando un proyecto de inversión pública y está entrando como modificaciones o reformulados. Lo primero que tenemos que saber de dónde se va a asignar más recursos para inversión pública, ¿no? Puede ser por recursos adicionales que estamos inscribiendo o por recursos de saldo caja banco. Cuando son recursos de saldo caja bancos, nosotros nos tenemos que comunicar al Ministerio al IFE solicitando que nos los inscriban esos recursos de saldo caja bancos, ¿ya? Con una fuente determinada, con un organismo determinado, ¿no? Y les decimos, por favor, inscríbanmelo, por así decirlo, 10 millones de bolivianos como saldo caja bancos. De esos 10 millones de bolivianos, por así decirlo, si mi saldo caja bancos fuera con la 41.116, ¿no? Va a aparecer aquí 10 millones de bolivianos adicionales como saldo caja bancos. Esos 10 millones de bolivianos agarramos nosotros y hacemos una distribución como inversión y le colocamos de esos 10 millones de bolivianos de saldo caja bancos, ¿cuánto estamos llevando a inversión pública? El mismo procedimiento, ¿no? El mismo procedimiento, por así decirlo, vamos a destinar los 10 millones de bolivianos para saldo caja bancos. Ya de esa forma asignamos ya los recursos a inversión pública para inscribir los proyectos que se han aprobado con el reformulado con modificaciones presupuestarias. Y de la misma forma agarramos colocamos la programación de la inversión, ¿no? Asignamos los recursos correspondientes, por así decir, si este proyecto estaríamos inscribiendo en la gestión 2020, estaríamos inscribiendo un nuevo proyecto. Una vez que ya ya hemos inscrito el proyecto, le asignamos el presupuesto, ¿no? Siempre primero agarrar y decir el proyecto, el tema de los clasificadores sectoriales, cuál va a ser, la categoría programática,
y agarramos el presupuesto en la pantalla de programación plurianual. En la pantalla de programación plurianual tenemos que asignar los recursos, ¿no? Por así decirlo, aquí va a aparecer los 10 millones de bolivianos con la fuente correspondiente, con la 41.116, por así decirlo, con la 2220, nos va a aparecer. Asignamos los 10 millones de bolivianos de lo que corresponde del proyecto de los 10 millones que hemos asignado y con eso concluimos. Ya tiene el presupuesto. Luego, nuevamente, luego nos vamos al tema del presupuesto anual, ¿ya? Y colocamos nuevamente el tema de los clasificadores, le asignamos el clasificador, el código sectorial, dirección administrativa y unidad ejecutora, finalidad y función y el PEDES, solicitamos catálogo. Y luego asignamos el presupuesto, la programación plurianual y las partidas presupuestarias que corresponden, ¿no? Las partidas presupuestarias, ¿no? La distribución geográfica, programación presupuestaria y asignación de las partidas. Entonces, es esa metodología, ¿no? Solo que la diferencia en temas de modificaciones presupuestarias es sobre todo que lo van a inscribir uno, dos, tres proyectos, ¿no? Y esos proyectos lo van a replicar nuevamente en el SIGEL, pero lo van a aumentar a nuestro presupuesto que ya está inscrito, ¿no? Bueno, ese es el procedimiento de modificaciones presupuestarias, ¿no? Lo mismo se hace con el tema de transferencias. Si nosotros durante la gestión, ¿no? Durante cualquier mes de la gestión, se hace una modificación presupuestaria que tenemos que transferir al proyecto, a una cierta entidad, los recursos correspondientes, se hace la misma metodología, los mismos pasos, ¿no? Agarramos los recursos, ¿no? Seleccionamos de qué fuente y organismo vamos a transferir los recursos, por así decirlo, vamos a transferir con la 2022, vamos a seleccionar, por así decirlo, yo tengo con la 41.117 IHD. Entonces decimos, de este monto, de este fuente y organismo que tengo asignado, que me han incrementado con saldo caja banco de mi bolsa, yo voy a asignar a transferencias interinstitucionales, por así decirlo, transferencias de capital, ¿no? Con fuente 700, cambio de fuente, entonces colocamos el monto. Una vez que hemos colocado el monto, ¿no? Igualmente con la pestañita que sale aquí en el lado, en este caso, en el lado izquierdo, ¿no? Colocamos y transferimos o registramos a la entidad que estamos transfiriendo. Y la otra entidad lo mismo va a recibir los recursos para inscribirlo en el proyecto, ¿no? Entonces es de esa forma que se interactúa. Como podrán ver, es bien mecánico, bastante repetitivo, pero tiene sus peculiaridades, ¿no? Eso es el tema del presupuesto de recursos, el presupuesto de recursos, cómo se destina un proyecto de inversión pública, ¿no? Y cómo se hace el cierre presupuestario en el anteproyecto de presupuesto, ¿no? Ahora, bueno, eso es a grandes rasgos bueno, los principales módulos que tiene el sistema, ¿no? En el caso en el caso, bueno, de los tres módulos que tiene el sistema principal, el tema de proyectos, el tema del presupuesto plurianual, el tema del presupuesto anual y el tema, bueno, hasta ahí es cómo se genera. Ahora, también existe en el System Web otros módulos, ¿no? Otros módulos que son sobre todo el tema del seguimiento financiero y el seguimiento físico y también el cierre de proyectos, ¿no? Ahora, en este caso del seguimiento financiero, ¿no? Lo primero que nos piden en el BIFE es llenar bueno, normalmente la primera semana del mes de enero, hasta la primera semana del mes de enero,
el BIFE nos solicita, ¿no? Nos solicita que llenemos la programación de la ejecución de los proyectos que están inscritos. Es decir, cuánto se va a ejecutar mes por mes un determinado proyecto. A nivel de partida y a nivel de partida o a nivel de objeto de gasto, objeto de partida, objeto de gasto y a nivel de fuente de financiamiento, ¿no? No nos olvidemos, como ya se explicaba anteriormente, un proyecto se inscribe con cierta fuente de financiamiento en las diferentes partidas que corresponden. Entonces, eso es lo que nos solicita el BIFE, hacer la programación, ¿no? Por ejemplo, bueno, tenemos que agarrar lo que nos solicita en ese momento, en el mes de enero, ¿no? Nos vamos al tema de importación financiera, ¿no? Ahora, este módulo te permite generar un archivo Excel de todos los proyectos que están inscritos en tu presupuesto. Una vez que agarramos, Licenciado, perdón, disculpe la molestia, solamente se ha quedado congelada su presentación en los proyectos que para el cierre. La ya, otra no la vemos. ya, un momentito, perdón, gracias por el. Ya. Luego, no, tenemos ya el cierre, ya hemos visto cómo se hace el cierre, etcétera, ¿no? Entonces ya les he explicado, ¿no? Que los tres módulos principales son el registro de los proyectos, el presupuesto plurianual, donde están los recursos que asignamos, el presupuesto anual, donde se registra el presupuesto asignado a un proyecto con las diferentes partidas presupuestarias o objeto de gasto, ¿no? Y bueno, hay otro módulo que es importante, que es el tema del seguimiento financiero. En el tema del seguimiento financiero, el BIFE nos solicita cada año que lo mandemos esa información, que nos registremos esa información a nivel de proyecto, fuente de financiamiento y objeto de gasto, ¿no? ¿Eso cómo se lo hace? Se va al tema de importación financiera. Este es el módulo, esta es la opción. Te coloca importación financiera y te va a salir, se te va a desplegar esta pantalla. En esta pantalla, lo primero que tienes que hacer es bajarte este archivo de estructura de la programación financiera. Entonces, bajamos la estructura de la programación financiera. Vamos a abrirlo, cómo es esa estructura. Perdón. Es esta estructura de programación financiera que nos, que nos, que nos solicita el BIF. Perdón, perdón, perdón.
Ese más o menos es la estructura que te manda el sistema, donde te definen todos los proyectos de inversión pública que tienes inscrito en tu presupuesto, con su código SISIN, entidad ejecutora, etcétera, etcétera, a nivel de partida presupuestaria, ¿no? A nivel de partida presupuestaria, cuánto tienes, cuántos has inscrito, etcétera. Lo que uno que tiene que llenarlo es aquí por meses, ¿no? Solamente, bueno, el reporte solamente nos habilita en el primer mes, en los primeros días, pero más o menos esta es la estructura donde uno tiene que llenarlo mes por mes, cuánto va a gastar, ¿no? Una vez que lo llenas ese mes en base y esa información lo tienes que solicitar a las unidades ejecutoras del proyecto, porque uno que maneja el SISIN web no es la misma que ejecuta el proyecto en muchos de los veces. Entonces, como usuarios del SISIN web, nosotros tenemos que solicitarles a las unidades ejecutoras que nos hagan la programación del gasto, ¿no? Cuánto va a ejecutar el primer mes, cuánto va a ejecutar el segundo mes, cuánto va a ejecutar el tercer mes, cuánto va a ejecutar el cuarto mes, etcétera, etcétera, ¿no? Y una vez que lo generemos, lo que se tiene que hacer en el mismo, en el mismo, en el mismo SISIN web, ¿no? Ya, una vez que lo generemos, nosotros tenemos que importar los archivos correspondientes, ¿no? Bueno, en este caso tiene este archivito, este Excel, bueno, esta opción donde agarramos nosotros, seleccionamos el archivo en Excel y automáticamente lo carga el sistema, toda la información del Excel y ya va a estar registrado en el SISIN web. De esa forma ya está registrado nuestra programación financiera. Ahora, hay un tema muy importante, ¿no? Normalmente el SISIN web o el IFE nos hacen seguimiento de nuestra programación. Cada año, o sea, cada mes nos mandan reportes diciendo que cómo estamos en el tema de la ejecución en base a nuestra programación. En muchos de los casos, incluso ahora, desde esta gestión, lo que están controlando es el flujo financiero, es decir, como, como los recursos que nos vienen en el tema como los recursos que nos vienen son por techos presupuestarios, ya el Ministerio de Economía y el Ministerio de Planificación ya nos están colocando, nos están diciendo, yo te voy a transferir tal monto para inversión pública porque tu programación está. Si vos quieres más plata, no justificas, ¿no? Porque, porque tu programación solo necesitas, por así decirlo, 10 millones nada más. Yo solamente te voy a transferir 10 millones porque en tu programación financiera, de acuerdo al SISI web, solamente necesitas 10 millones. De esa forma están empezando a restringir, a hacer el seguimiento correspondiente a la ejecución financiera. Por eso es importante, compañeros, que la programación lo hagamos de forma adecuada, de forma coherente, porque si nosotros agarramos y generamos datos incorrectos o no hacemos una buena programación, bueno, puede haber una llamada de atención, en este caso, observación, más que llamada de atención, unas observaciones a la MAE de la programación que no estamos cumpliendo, ¿no? También, bueno, también hay otro aspecto importante que hay que tomar en cuenta, ¿no? Esta programación también para nosotros nos sirve para exigirles a las unidades ejecutoras que ejecuten de acuerdo a lo programado, ¿no? Normalmente la programación de la programación que tendríamos que solicitarle, que siempre nos aconsejan desde el DIFE que la programación sea a partir del tercer mes para adelante. ¿Por qué del tercer mes para adelante? Es decir, enero y febrero normalmente no deberíamos programar ningún gasto. ¿Por qué?
porque en muchos de los casos, enero normalmente es por el tema, no se ejecuta casi ningún gasto, sobre todo en inversión pública, porque son por temas de más se concentra en el tema de cerrar todo lo pendiente de las anteriores gestiones, cerrar los estados financieros, etcétera, etcétera. Entonces no se llega a ejecutar. El mes de febrero, igualmente se hacen los últimos ajustes, se cierran los estados financieros y de ahí para adelante recién prácticamente empieza la gestión. Entonces nos piden a nosotros o nos aconsejan, nos dice que hagamos una programación a partir de febrero y a partir de marzo para adelante, ¿no? Entonces de esa forma yo les, si alguna vez ya utilizan el tema de la programación o van a registrar la programación, hacer las observaciones que corresponden para que la programación lo realicen en los meses de marzo a diciembre, ¿no? Ahora, eso es en el tema de la programación. Ahora, también hay otro aspecto que es el tema de la ejecución financiera. Ya en la ejecución financiera, de acuerdo a la normativa, de acuerdo incluso a las leyes financieras, te dicen que nosotros, o sea, los responsables del CICINWeb, tenemos que llenar la ejecución financiera hasta el 10 de cada mes, ¿no? Si no llenamos la información hasta el 10 de cada mes, incluso nos pueden hacer la congelación de nuestras cuentas. Eso es lo que te menciona la normativa respecto al registro de la ejecución financiera. Ahora, ¿cómo se hace el registro de la ejecución financiera? ¿No? Primero se basa en el CICINWeb no es un sistema presupuestario, ¿no? Entonces, ¿de dónde tenemos que sacar la ejecución financiera? Del CIGEP, ¿no? Tenemos que sacar un reporte del CIGEP, ¿ya? Mediante la cual se diga cuánto se ha ejecutado en un determinado mes en todo lo que es inversión pública, a nivel de partidas presupuestarias o objetos de gasto, ¿no? Porque la ejecución se realiza a nivel de partidas de gasto, ¿no? Normalmente, a ver, si es que podemos entrar al CIGEP, entraremos al CIGEP y les diré más o menos qué reporte deberían utilizar ustedes. Bueno, entraré al CIGEP. Bueno, este es el CIGEP, ¿no? Agarramos y decimos ejecución de gastos, nos vamos al reporte presupuestario, reporte de ejecución presupuestaria, ¿no? Y nos vamos, lo que ustedes tienen que utilizar es el reporte 27, los reportes generales. Los reportes generales, ya hemos aprobado, solamente vamos a sacar, digamos, el José y desplegamos. Este es el reporte reporte presupuestario, ¿no? Es el reporte del CIGEP. En el reporte del CIGEP tenemos que buscar el proyecto que está registrado en el CICINWeb. Por ejemplo, yo tengo un proyecto
complejo productivo de la papa, ¿no? Ese es el código SISIN. Tenemos que ver qué partidas presupuestarias tiene el proyecto, cuánto ha ejecutado, cuánto es el devengado. Nosotros nos basamos en el devengado, por si acaso, ¿no? Está el devengado, qué partidas han ejecutado, ¿no? En este caso, por así decirlo, el complejo productivo de la papa han ejecutado varias partidas. Pero hay que tener cuidado en el tema de sacar el reporte del SIGEP, ¿ya? Nuevamente vamos a venirnos al tema tema. Cuando estemos sacando un reporte del SIGEP, lo que tenemos que tomar muy en cuenta es de qué fecha a qué fecha. Se supone que es del mes lo que se tiene que registrar. En este caso vamos a registrarlo, vamos a sacar un reporte del mes de marzo, que sea desde el 1 de marzo hasta el marzo 31. Sacamos el reporte. Sacamos el reporte. ¿No? Sacamos el reporte. Sacamos el reporte. Y vemos complejo productivo de la papa, ¿no? Estamos viendo el proyecto complejo productivo de la papa. Implementación del complejo productivo es un proyecto, ¿no? Aquí está su código SISIN, su categoría programática, código SISIN. Vemos cuánto ejecutado en el mes de, vemos en el devengado, la partida presupuestaria que corresponde, personal eventual, ¿no? Varias otras cosas más que se tienen, ¿no? Entonces, una vez que ya tenemos el reporte del SIGEP, lo que tenemos que hacer es irnos al SISIN Web. En el SISIN Web nos vamos al seguimiento financiero, a la opción de seguimiento financiero, ¿no? A la opción de seguimiento financiero. En temas de seguimiento financiero buscamos primero el proyecto de la papa, ¿no? Complejo productivo de la papa. Aquí tenemos el proyecto. Y tenemos con fuente 41111, con fuente 41117. En el reporte que les he mostrado anteriormente, por así decirlo, tenía dos fuentes. Y en la que tiene personal eventual es la 41117, ¿no? Entonces decimos en la 41117, colocamos en este iconito y se va a desplegar, ¿no? Se va a desplegar. Por ejemplo, aquí ya está registrado nuestra ejecución financiera del mes de marzo. Si nosotros quisiéramos cambiar, modificar o registrar, lo único que tenemos que hacer es en el lapicito, ¿ya? Y colocamos cada una de las partidas presupuestarias. Cada una de las partidas presupuestarias del mes, ¿no? Una vez registrado, le decimos guardar. Eso automáticamente se genera, ¿no? Y ese procedimiento hacemos con todos los proyectos que están en nuestro presupuesto. Es un tema bien moroso, a veces es bien, que toma tiempito porque tienes que cuadrarlo, etcétera, ¿no? Entonces, una vez que tengamos, lo vamos a otro proyecto. Por ejemplo, otro proyecto de la gestión 2022, ¿no? Digamos, yo,
lo mismo de aquí. Tenemos este presupuesto, ¿no? Está aquí. Queremos registrar. Si sacamos el reporte del SIGEP, si el reporte del SIGEP tiene ejecución de esta gestión, nuevamente agarramos el icono y registramos del mes de marzo, todas las partes. Y esto se lo realiza proyecto por proyecto, como ya se mencionaba anteriormente. ¿No? Ahora, una vez que hemos registrado todo ese presupuesto a nivel de todos los proyectos, ¿no? Podemos hacer las verificaciones correspondientes. Tienen ciertos reportes, ¿no? El reporte mensual, por ejemplo, ¿no? De enero, cuánto es ejecutado. Febrero, cuánto ha sido el monto programado, y el monto reprogramado y el monto ejecutado, ¿no? De esa forma nosotros podemos controlar, ¿no? Que lo que esté registrado en el SIGEP sea igual a lo que esté registrado, programado, y cuánto es lo que se ha ejecutado en el mes. Ahora, es importante, estudiantes, el tema de la coherencia de datos, ¿no? Nosotros nos hemos equivocado en el registro, no lo podemos borrar, ¿ya? Puede ocurrir dos particularidades al momento de registrar el seguimiento financiero. La primera es que lo que hemos registrado, ¿no? se haga una reversión, ¿no? En el SIGEP normalmente a veces existen tres momentos, ¿no? En el tema presupuestario. En el tema del comprometido, lo devengado y lo pagado. En lo comprometido, bueno, nosotros hacemos la certificación presupuestaria y ya está comprometido. En el devengado es que cuando generamos el cheque. En el pagado es cuando ya sale de la institución el cheque a la entidad, a la empresa beneficiada o a la persona beneficiada, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En el caso, si nosotros estamos registrando como devengado, puede ocurrir que se revierte el cheque, pero nosotros ya hemos registrado en el ICC web, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es un ajuste a la ejecución presupuestaria en el siguiente mes, ¿no? Es decir, registrarlo o registrarlo menos lo que se ha registrado con lo que se ha hecho una reversión, ¿no? ¿No? En pocas palabras, por así decirlo, ¿no? A ver, como un ejemplo. Yo tengo este proyecto de la papa. Este proyecto de la papa. Hemos dicho, ya está registrado del mes de marzo, ¿ya? ¿Qué pasa si este registro, por decir, de los 14.000 bolivianos, se hace una reversión, ¿no? Y resulta que se ha revertido y en el próximo mes ya aparece que no se había ejecutado. Entonces, lo que nosotros tenemos que colocarlo aquí es un negativo, una ejecución negativa. Eso va a significar que lo que hemos registrado en el anterior mes está revirtiendo, ¿ya? Entonces, son esas peculiaridades que tienen el SISIN Web respecto a la ejecución financiera, ¿no? Ahora también, bueno, también podemos hacerlo, bueno, podemos tener la opción de verificar en cuánto ha sido mes por mes, sacar el presupuesto, sacar los reportes y ver en qué mes nos está fallando el presupuesto para hacer las correcciones en el siguiente mes, ¿no? También tiene el tema de un reporte a nivel de partida presupuestaria en esta opción que dice resumen fuente organismo. Aquí ya nos resumen con qué fuente de organismo y en qué partida presupuestaria
están registradas nuestras ejecuciones, ¿no? Cuánto está programado y cuánto es ejecutado, ¿no? Y resumen por fuente y partida, ya es a nivel de, igual, casi similar al otro, pero ya es por, por partida, ¿no? ¿No? En este caso. Entonces, bueno, esas son las peculiaridades que debemos tomar en cuenta al momento de hacer el seguimiento, ¿no? Ahora, bueno, también podemos, bueno, también una vez que se haga el tema del seguimiento del registro de la ejecución financiera, y esto lo tenemos que hacer, como les dije anteriormente, sí o sí, hasta el 10 de cada mes, ¿no? Por ejemplo, en esta fecha estoy a 7 del mes de marzo. Entonces tengo hasta el día domingo prácticamente para cerrar la ejecución financiera. Si no lo cierro el día domingo, ¿no? El día lunes ya me puede llamar la atención, en muchos de los casos dicen por qué no ha cerrado, y si no he registrado nada, absolutamente ninguna información, pueden hacer la congelación de nuestras cuentas bancarias. Y esa congelación corresponde por lo menos que durante unos 10 días no vas a poder emitir ningún cheque. No, imagínense perjudicar a toda una institución por no haber registrado la ejecución en el CICI web, ¿no? Eso es una de las recomendaciones que les doy, que tengan mucho cuidado, que cumplan a cabalidad las fechas correspondientes, ¿ya? Luego, bueno, también se puede hacer el cierre de la ejecución mensual, ¿no? Eh, ¿Cómo se hace el cierre una vez que ya hemos registrado todos los proyectos de inversión pública? Hemos registrado toda la ejecución del mes. Lo que corresponde es el registro de la ejecución, el cierre de la ejecución, ¿no? ¿Cómo se hace el cierre de la ejecución? Lo primero que se hace es llenar los datos, ¿no? Tienes el nombre, bueno, aquí ya te sale cuánto has ejecutado el mes anterior, cuánto has ejecutado este mes y el total de la ejecución, ¿no? Cuánto ya es la acumulación. Bueno, esto ya es un reporte bien resumido que te genera el sistema. Entonces vos agarras, colocas el tema del nombre, el tema del quién es el responsable, el cargo, el representante, el CI del representante, teléfono, etcétera, etcétera. Una vez que tengas esto, lo que se genera es un dictamen, ¿no? ¿Cómo es el dictamen? A ver, les voy a mostrar. Ese es la certificación de registro, ¿no? Aquí te muestra el monto presupuestado, el monto reprogramado, cuánto es reprogramado, el monto ejecutado, ¿no? En este caso, ¿no? Es el monto total del presupuesto que está programado de inversión pública, monto que has programado y el monto ejecutado. Y solamente del mes, monto ejecutado del mes, ¿no? Del anterior mes, monto ejecutado de este mes y el total de la ejecución. Y te sale, por ejemplo, estas gráficas que te van diciendo, esto es lo programado, esto es lo que tú te has programado, ¿no? Hasta el mes de diciembre, el monto reprogramado y el porcentaje de ejecución, ¿no? Prácticamente no hay mucha variación entre lo programado y lo reprogramado, ¿no es cierto? Por lo menos en bueno, en la institución donde trabajo, lo que yo, por lo que he tomado las previsiones, por ejemplo, es que en el mes de enero y febrero no se programe casi nada,
¿Por qué? Porque al final de cuentas siempre pasa eso, ¿no? Ya es una tendencia, ¿no? Pero sí, a partir del mes de abril, por ejemplo, ya van a hacer la programación, ya son montos fuertes, ¿no? ¿No? Entonces, de esta forma nos hacen el seguimiento de cuánto hemos programado y cuánto hemos ejecutado. ¿Ya? Luego, a ver, ¿qué más? ¿No? Entonces, una vez que ya se registre toda la información, ¿no? Se hace el cierre correspondiente. El cierre correspondiente, el cierre de la ejecución, se hace a través de una pestañita que dice cierre de ejecución al mes de marzo. Una vez cerrado, nosotros no podemos hacer cambio de ningún lado. Esa es la peculiaridad que tiene el sistema de la ejecución financiera inaccesible. Lo cerramos, no podemos hacer, no se puede cambiar, ¿no? Y tenemos que ir ajustando en los próximos meses, ¿no? La única diferencia, por ejemplo, es en el mes de diciembre. Se supone que es el último mes del año, entonces si va a haber algunas reversiones, si va a haber algún ajuste a la ejecución presupuestaria, y hemos cerrado la ejecución del mes de diciembre, entonces no podemos hacer ningún ajuste. Lo que normalmente hacemos, bueno, el BIFE manda una circular o un comunicado para que nosotros mandemos la información solamente a nivel impreso, ¿ya? Donde nos piden en qué partidas presupuestarias, en qué proyectos se van a hacer los ajustes, y ellos lo hacen los ajustes correspondientes ya en la base de datos, ¿no? Y esto es un procedimiento porque tenemos que hacer un informe técnico, tenemos que justificar por qué estamos solicitando ese ajuste a la ejecución financiera, ¿no? Entonces, de esa forma es la que se registra la ejecución financiera, de esa forma es la que se hace, la que el BIFE nos hace un seguimiento a la programación versus la ejecución, ¿no? Bueno, siempre el consejo, si alguna vez si empiezan a trabajar con el SystemWare, siempre lo llenenlo la información hasta antes del 10 de cada mes, para no tener problemas, ¿no? Bueno, bueno, ese es el tema de esta clase, nuestros estudiantes. El día de mañana vamos a concluir. Lo único que nos faltaría es el tema del seguimiento físico. Esto es un poco nuevo, por ejemplo. Ya recién van a empezar a implementar a su dimensión hace un año más o menos, donde se coloca cuánto está programado a nivel físico, ¿no? A nivel físico, ¿no? Y bueno, también es el tema de cierre de proyectos, que es sumamente corto también, bueno, el tema ya de mostrar sobre todo algunos reportes que tiene más el sistema SystemWare, y con eso estaríamos concluyendo el día de mañana, ¿no? Bueno, yo les agradezco mucho por la atención. Si tienen alguna pregunta, no hay problema. Estamos dispuestos a contestar cualquier duda que tengan. Bueno, si no hay más preguntas, entonces estaremos viéndonos el día de mañana. Estaríamos con la última clase el día de viernes, ¿no? Les agradezco mucho por la atención. Pues, que tengan un buen descanso.